Voy a decir algo fuerte. Yanine Áñez lo dijo, es un gasto insulso. El gobierno de Arce actúa en consecuencia. Esa es la verdad. Y son los números. Veamos el presupuesto del Ministerio de Culturas. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Culturas? Es desde luego el último en la estructura ministerial, ¿no? Tiene una asignación presupuestaria además en proceso de reducción progresivamente respecto de los antecedentes que dejó el gobierno de Evo Morales. Esa es una realidad incontrastable. Ahora, coincido que el Estado no es el único que es responsable de eso, es también la empresa privada, ¿no? Pero no hay mecanismos, no hay políticas que obliguen de alguna manera al sector privado a derivar parte de su enorme excedente, ¿no es cierto?, en cultura. Ahí deberían haber, voy a dar un ejemplo. La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia se ocupa principalmente, no exclusivamente, del resguardo patrimonial, ¿no? El Banco Central de Bolivia le da un presupuesto a la Fundación, no el Tesoro General, directamente el Banco Central. La lógica debería ser que en el sector financiero privado, el excedente que esta economía le produce a ese sector tenga algún nivel de responsabilidad también con el resguardo del patrimonio o con la producción de la cultura. Es de sentido común. Pero acercarse hoy a cualquier sector privado, sea del ámbito financiero, industrial, comercial o lo que fuera, es darse de narices contra una pared, Quiro lo sabe. Por lo tanto, la producción de cultura está verdaderamente a punto de la inanición, estamos realmente viendo cómo sobrevivir. Sergio, pero yo ahí voy a discrepar con ambos en el sentido de que efectivamente no es suficiente. Pero el Estado ha sentado bases importantísimas para la financiación de cultura que antes no existían. Y con esto, digamos, voy a hablar de la Fundación Cultural del Banco Central, que tiene el Centro de la Revolución Cultural, que tú prácticamente lo has creado, Sergio, donde el aporte es directo a fomento de cultura, un fondo que no existía. Tiene su Ministerio de Cultura que no existía, que antes no existía, y que evidentemente ustedes me dirán, bueno, Susi, pero por Dios, ese ministerio es limitado, el presupuesto cada vez es menos, etcétera, etcétera. Pero es un Estado que ha construido medianamente ciertas bases para generar ciertos apoyos a la cultura que en otro momento no han existido. Estoy de acuerdo, perdón, Quiro, estoy de acuerdo, pero para decirlo de manera directa, queremos más revolución, Susana. O sea, no podemos seguir viviendo de conquistas que ya tienen 15 años. ¿Entiendes? Se ha hecho todo eso, he sido el primero en decirlo con claridad en su momento, pero hablemos del tiempo actual, ¿qué está pasando, digamos, en lo que podríamos llamar la segunda etapa del proceso de cambio, en esta materia? Y tenemos que ser críticos por responsabilidad con la revolución. Tenemos que observar que hay cosas que se tienen que mejorar. Y en términos presupuestarios es fundamental cómo se mira a cultura. ¿Quieren entender cómo este gobierno se mira a cultura? Miren el presupuesto del Ministerio de Cultura. Ese es un dato incontrastable, digamos. Y un dato de cómo para el gobierno no es un tema estructural, no es un tema estratégico, ni siquiera en la perspectiva de lo que se denomina la revolución democrática y cultural. Preocupante, Susana. Bueno, yo quisiera cerrar esto manifestando una preocupación, que son las pérdidas de músicas, danzas, ritualidades y fiestas en el mundo rural indígena, que están teniendo lugar en nuestras narices, en las narices del Estado plurinacional, sin que nadie haga nada, con una impunidad inaceptable, iglesias de doctrina de diferente matiz, ¿no es cierto?, están haciendo lo que podríamos denominar un trabajo de extirpación de idolatrías a la manera del siglo XVI. Está aconteciendo en el país. Tú preguntabas las formas en que lo indígena está presente.
Yo te había dicho que hay una presencia subconsciente en el sustrato de la producción del arte y de la cultura, pero está aconteciendo en paralelo que se está verdaderamente exterminando, es decir, son culturas que están en proceso de extinción por la vía principalmente de acciones religiosas que están trabajando para ese propósito. No es casual que en paralelo a la despolitización que se está viviendo se esté desarticulando el ajayu sustantivo de la nacionalidad, que son los pueblos indígenas originarios campesinos. Perdón que aproveche este espacio para decirlo, pero quiero que sea de conocimiento y que todos converjamos en acciones que puedan poner alto a esto.